Cara a Cara con Rosalía. En el año 2006 participa en el afamado concurso de talentos de Sony Entertainment Television, Latin American Idol, y de entre 16,000 participantes queda en el puesto 35. Actualmente es el ganador de una mano en los 40 principales en España, en la categoría Mayor Proyección Internacional. Él es Israel Brito. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy compartiremos nuestro diálogo con un grande de la música pop ecuatoriana. Se dice que escribió su primera canción a los 12 años. Desde pequeño siempre se destacó por el manejo de su voz y sus cualidades escénicas, además de sus aptitudes como compositor y productor musical. De inicio, su talento vocal le permitió participar en la producción de reconocidos artistas como Las Lolas, Fausto Miño y Esto es Eso. Más tarde, Israel Brito afirma sus destrezas artísticas actuando en bares en donde demuestra su versatilidad en diferentes géneros musicales, ganándose el cariño y la admiración de su público. Actualmente Israel es para muchos el mejor cantante pop del momento, que destaca no solamente por su voz, sino que también compone, prepara sus maquetas, se acompaña en la guitarra y además es el productor de su trabajo discográfico. Sobreviví, ya ves, me levanté y hoy sé que sigue intacto el corazón. Soy arte, pasión y sonidos. Soy un montón de palabras. Soy paz y fui muchas guerras. Soy un concierto de silencios. Trato de ser contenido y no envoltura. Quiero ser, no parecer. Soy. Frase que define a Israel Brito, o Brito como se lo conoce en el mundo artístico. De mí sigo entregando lo mejor. Y tantas veces me vi sin salida, pero nunca renuncié. Al final siempre escuché tu voz. Sobreviví, ya ves. Brito es atraído por la música desde muy pequeño. Sus padres, amantes de la música, fueron quienes influenciaron a este artista. Y descubrí que en la oscuridad brilla más el corazón. Desde niño, su contacto con sonidos como el soul, rock, funk, pasillos y música clásica, ritmo que le permitieron desarrollar su talento innato como intérprete y compositor. Me vi sin salida, pero nunca renuncié. Al final siempre escuché tu voz. Con el paso del tiempo empieza su vida artística en bares, restaurantes y discotecas. Luego de varios años decide lanzar su carrera profesionalmente. Sigo de pie con amor. Su talento ha sido galardonado en varias ocasiones, con importantes reconocimientos del municipio de Quito y sus premios Mis Bandas Nacionales, los premios 40 principales, entre otros. Heridas en la piel de quien amé, yo seguiré creyendo en lo que soy. Y tantas veces dudé si podría ser de nuevo lo que fui. Al final siempre escuché tu voz. Sigo de pie, aquí estoy, lleno de fe. Así es Israel Brito. Con él conversaremos y lo haremos después de este siguiente corte comercial. Fue tu luz la que siempre me guió. Sigo de pie. Nunca se apagó. Buenos días, queridos amigos televidentes. Hemos hecho una variación a lo largo de estos programas en este año 2012, y estamos tratando en algunos momentos de entrevistar a una persona,
a un ser humano que tiene muchas cosas que decir y los escogemos, los miramos un poco, hacemos una evaluación y decidimos, pues bueno, esa es la persona que queremos entrevistar. Es el caso de Israel Brito, a quien le damos la más cordial bienvenida, gracias, Israel, a este programa. Muchas gracias. Lo hemos tenido en varias oportunidades, pero ahora queremos hacer una entrevista a fondo a Ludwig Israel Brito Rosales. Ese es el nombre completo. El nombre completo. ¿Destinado a la música desde la cuna? Yo creo que sí. Mi padre se llama Ludwig también. Ludwig Eduardo Brito, además, un homónimo del compositor de música nacional. Y yo creo que sí. ¿Y había una fascinación en la casa por la música? Absolutamente. De dos fuentes, de dos vertientes específicamente. Mi papá, que es músico, que ejerce la música. Y mi madre, que es una melómana. Entonces, claro, yo crecí, me desarrollé. O sea, ya desde el vientre de la madre seguramente oían música. Claro, ¿Qué tipo de música les gustaba? Yo crecí con dos vertientes. Mi padre, que me crió escuchando a los Beatles y a Joan Manuel Serrat. Y mi madre, que era una fanática del Motown norteamericano, de todo lo que se produjo de la música negra norteamericana en los 60, 70, los Manhattans, el soul, el rhythm and blues, claro. Lindo. Entonces tuve estas dos fuentes, digo yo, que se fueron grabando, se fueron grabando, se fueron grabando. Lo curioso es que uno no se da cuenta cuánto se meten esos sonidos, esos ritmos, esas dinámicas dentro, cuando uno apenas y que a veces hasta se quiere uno revelar, ¿no? Y dice, no, eso no es lo mío, yo voy por otro camino, pero la influencia de los padres pervive. Es crucial, sí. Es crucial. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la música? Yo siempre digo que uno no escoge la música, pasa todo lo contrario, la música te escoge a ti. Mi abuelo es compositor de pasillos también. Solo como un dato adicional a eso, entonces decía, no había por dónde escapar. No había por dónde escapar. Yo comencé a tocar guitarra a los 7 años. Y de ahí en adelante la música ha estado siempre. Y la familia alentaba, porque hay familias que son un poco renuentes a tener el chico bohemio, que no se dedica a los estudios y que anda de fiesta en fiesta. Bueno, yo fui bendecido en esa parte por omisión. Porque había demasiados problemas dentro de la familia en mi infancia y adolescencia como para ponerse a pensar en eso. Dejaron entonces, que este chico haga lo que quiere. ¿Y estudiaste formalmente la guitarra? No, toda mi formación ha sido un tema de iniciativa personal. Ya pasado el tiempo, cuando yo me dediqué a la música formalmente, busqué formación. Pero en mis primeros años no. Era simplemente a rasguear la guitarra que había en la casa. A buscar métodos, a comprar todo lo que podía. Y a empezar. Y empezaste a tocar para la familia, pero después también en la escuela, en el colegio, sí, formando grupos. ¿Cómo fue? Claro. ¿Fueron esos inicios? A ver, en las escuelas, en los colegios, inmediatamente cuando identifican una veta de talento en algunos de sus estudiantes, lo explotan. Lo explotan inmediatamente. Entonces son los primeros, digo yo, entrenamientos de escenarios. Es maravilloso. Y más adelante, claro, comienzas a formar grupos, a incursionar en el tema. ¿Cuáles fueron esos grupos? Bueno, tuve uno exactamente que duró apenas 6 meses. Nunca le pusimos nombre. Era un grupo experimental en el que nos metíamos 3 amigos en la casa y hacíamos algo de música. Luego sí, y esto de la mano de un gran amigo de Ambato, yo viví casi hasta los 21 años en Ambato, del maestro John Armendáriz. Él me invitó a ser parte de un grupo musical que se llamaba, o se llama, todavía existe, Tierra Luz, si no me equivoco, todavía existe. Y yo tocaba la guitarra y hacía la tercera voz. Era música latinoamericana, era música nacional. Entonces era como mantener viva esa parte mientras yo me dedicaba a la comunicación, radio, televisión. Una larga carrera en la comunicación. Cuando tomaste la decisión de estudiar en la universidad, ¿por qué escogiste comunicación? Creo que me gustó. Yo empecé en radio a los 14 años, por un tema de afición. Entonces recuerdo que me grababa yo en una de estas pequeñas grabadoras de cassette y hacía mis prácticas. Y decía, yo voy a trabajar en radio. A los 14 años hice una pequeña presentación y fui a una radio. A ofrecerte los servicios. Exactamente. Y llegué a una radio en Ambato, una radio AM, trabajando de honorem totalmente. Y dije, esto es lo que podría yo hacer. Entonces se llama Radio Calidad. Se llamaba, ya no existe la radio. Ahí empecé. ¿Y te gustó? Me encantó y eso me llevó luego a buscar profesionalizarme. No terminé la carrera, sin embargo, porque la música me arrebató a otros Claro, fue comiendo al comunicador. Pero si hablamos de comunicación, empiezas con lo radial, pero luego estás también en televisión y estás en canales nacionales. De alguna forma no es una ruptura haber dejado esa tarea de comunicador para dedicarse exclusivamente a la música. ¿Te sientes satisfecho? ¿Sientes que algún día vas a volver también a la comunicación? ¿Cómo son esos sentimientos que a veces suelen ser encontrados? Sí, yo creo que la vocación y la tarea de comunicador nunca se rompió. Solamente que encontré un medio que me hacía mucha más, o me traía muchas más satisfacciones.
Me considero un comunicador, ante todo un artista es un comunicador, siempre, toda la vida es un comunicador, y creo que mi vocación, mi pasión ha sido la comunicación en cualquiera de sus formas. La vida, Dios, los genes, como se quiera, me regalaron un talento que se convirtió en mi móvil, en mi vehículo, para el tema de la comunicación. En cuanto a la comunicación en medios, sí es algo que extraño muchísimo, particularmente la radio. ¿Y has tenido mucho de bar también? Sí, de hecho, cuando llegué a Quito y hacía radio, por un tema de mi gusto por la música, en las noches busqué espacios para poder cantar en bares. Entonces canté desde Frank Sinatra, pasando por Gilberto Santa Rosa, hasta Diego Torres y Charles Aznavour. ¡Qué lindo! Entonces, claro, es muy rico. Y supongo que tenías éxito. Sí, me iba muy bien en los bares, me iba muy bien en los bares. Ahora ya no más bares. No puedo por un tema de compromisos, este lado, sí, de este claro. lado de la música en el que me he puesto, que es... Y comprendo y estoy de acuerdo totalmente. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en público? La primera canción... Qué buena pregunta. Oh, ya sé. La primera canción que canté en público fue en los 80s, cuando yo estaba en la escuela. Y apareció esta canción que fue producida por Lionel Richie y Michael Jackson, que es We Are the World, que era justamente por el tema de la emergencia alimenticia en África. Entonces fue una canción que convocó a muchísimos artistas de la época y claro, habíamos unos cuantos que teníamos habilidades musicales en el salón de clase, en la escuela, nos juntamos y la escuela presentó un show con ese contexto. Entonces, ¿qué escuela? esa fue la primera. La escuela La Granja. Una escuela muy querida, una escuela muy linda. Donde... Bueno, y tienes buenos recuerdos de esos profesores, claro, ¿no? sí. Susanita, la profesora de ¿qué? De matemáticas, ¿no? Claro, yo me acuerdo porque nos ayudó, y eso es bueno que lo sepan, porque también hace trabajo voluntario Israel, ayudándonos en un spot para promover el concurso de excelencia educativa, y allí se acordaba de su profesora a la que agradecía. Cuando uno hurga un poco en el personaje, y en el caso tuyo hemos estado buscando algunos datos que no sean solamente aquellos que salen siempre a la luz, nos encontramos con que Israel Brito es un buen lector. Esa pasión por los libros, por la lectura, nace paralela en la casa junto con la música. Nace de la misma fuente, mi madre es una lectora asidua, y claro, esas cosas se adquieren naturalmente en la infancia. Me gusta la lectura, me hubiese encantado estudiar literatura y letras, todavía es una espina que tengo y que espero sacarme algún día. Sí, igual que la música, yo creo que el tema de la lectura es un hábito y está influenciado totalmente por el entorno, por el ambiente. Mira, si ves a tus papás leyendo, sí, absolutamente. Tienes ganas de leer. Se convierte en una actividad cotidiana, natural, normal. ¿Cuáles eran esas lecturas primeras de Israel Brito? Bueno, como casi muchos, El Principito me inició, y luego una cantidad de libros que mi madre me regalaba, desde cuentos a libros de ciencia, y mi madre se preocupaba siempre de tener una biblioteca surtida. De alimentar bien. De alimentar bien. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 hermanos. 2. ¿Y los 2 buenos lectores? Sí, los 2. Yo prefiero los ensayos. Sí. Mi hermano prefiere lecturas más técnicas por su personalidad. Claro, pero si hablamos de ensayos, ya vamos a remitirnos a autores que le gustan, ensayos que tienen que ver con la vida misma, con el ser humano, con la naturaleza, ¿con qué? Yo creo que sí, me interesan mucho los temas sociales. Me interesan los temas que además me aportan en mi manera de expresar mi música, ¿no? Y eso para mí parte desde de descifrar el ser. Siempre digo que el artista se resuelve cuando resuelve su ser. Y eso es un viaje personal. Israel Brito ha resuelto su ser. Creo que en sus bases principales apenas ahora. Creo que dediqué una década entera de mi vida a resolver asuntos emocionales. Un tema de crianza, un tema de problemas en la adolescencia, que no fue fácil en mi adolescencia para nada. Y claro, en ocasiones eso te lleva a una posición en la que, después de una cadena de errores, y de capitalizar esos errores, y de hacer algo que no es más que una catarsis importante, llegas a entenderte como ser humano. Y de ahí en adelante, ¿no? Podemos decir que hay un artista maduro, yo creo que sí, más centrado. Totalmente. Y eso se refleja en sus composiciones artísticas. Sí, de hecho, apenas ahora, después de 4 años de carrera, porque ya empecé grande, digamos, 29 años tenía cuando comencé con esto de afrontar mi carrera formalmente. Apenas después de 4 años comienzo a encontrar conflictos, porque claro, yo aparezco en el ámbito del pop,
aparezco en el ámbito de esta música, digamos que tiene un fin comercial importante. Pero es ahora que empiezo a tener de pronto algún tipo de conflicto con esa parte y con lo que realmente quiero decir. Entonces habrá que ver a dónde me lleva ese camino. Habrá que ver y vamos a estar atentos nosotros luego de una breve pausa.